y la gloria, el imperio y la alabanza, ¿cierto? Voy a pedir ayuda a Jorge, si puede proyectar el video ahí que tenemos. Buenas tardes, mis hermanos. Es un agrado, es un honor poder compartir la palabra del Señor con ustedes. Siempre es una bendición, pero al mismo tiempo también una gran responsabilidad de los que predicamos por misericordia la palabra de Dios, ponerse aquí al frente, porque la palabra de Dios es santa, no es cualquier cosa. Por eso hay que hacerlo con mucho respeto, y espero en Dios que podamos hoy día hacerlo así, confiando en la gracia del Señor. Así que le pido el clamor, le pido su atención para que el Señor nos vaya ministrando y nos vaya enseñando. Amén. Hoy día les quiero hablar, quiero iniciar una serie de mensajes que se llama, o le puse, el poder de Dios y su influencia en el hombre. El poder de Dios y su influencia en el hombre. Y quiero empezar con el tema al cual le puse el poder de la palabra de Dios. Ahí está en pantalla, no sé si lo pueden ver. ¿Pueden darle más, Jorge? El poder de la palabra de Dios. ¿Ustedes creen que la palabra de Dios tiene poder? ¿Creen que es importante? ¿Creen que es poderosa? Vamos a tratar de ver qué nos dice la palabra del Señor acerca de esto. Les pido que mientras tanto puedan estar buscando en Hebreos capítulo 4, versículo 12. Ese es el versículo donde nos vamos a basar. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Mientras tanto lo busca, le pido a Jorge que pueda avanzar. Vamos a hablar del poder de la palabra de Dios. Pero antes de entrar ya en materia, fíjese que en la actualidad hay dos grandes problemas en el contexto de la palabra de Dios en medio de este siglo XXI. Hay muchos problemas, pero yo quiero abarcarme a dos problemas que tienen que ver con la palabra de Dios en la actualidad. Y uno de ellos, los dos son graves, pero uno de ellos tiene que ver con las falsas enseñanzas. Ustedes son testigos en la televisión, en internet. Usted puede buscar y averiguar solamente para poner en contexto la palabra del Señor, y ya he hablado de esto en muchas oportunidades. Los falsos profetas, los falsos maestros, las falsas enseñanzas, las falsas doctrinas que hoy día parecen que son más que los buenos predicadores. Al parecer no es así, pero estos tipos o estas tipas tienen todos los medios de comunicación disponibles para ellos, y eso es una tragedia muy grave, porque están esparciendo o están regando a nivel mundial, por internet, por televisión, solamente mentiras, falsedades. Podemos ver en la televisión un caso de una secta. Hay sectas e iglesias cristianas se han ido transformando también en sectas. Pastores que predican por dinero, pastores que hablan de cualquier cosa menos la palabra del Señor. Podríamos sacar un tema de esto, pero eso ya es otro asunto. Pero es un gran problema y es muy grave, porque hay muchos sinvergüenzas que están predicando la mentira, están destruyendo la palabra de Dios, porque toman un texto, mezclan un poco de verdad con un poco de mentira y hacen una mezcolanza y confunden a la gente y engañan a muchas ovejas, a muchos cristianos, y los llevan ciegamente al infierno porque están predicando falsedades. Un caso emblemático es el de Ricardo Cid. Usted ha sido testigo y hemos todos sentido la vergüenza, porque ha salido en todos los medios, y podría nombrarle un sinfín de nombres más: Ana Maldonado, Guillermo Maldonado, Cachi Muna, César Castellanos, Joel Austin, Marcos Witt, Jesús Ariel Romero, Dante Hebel, y hay un sinfín de nombres más, pero usted tiene la inteligencia y puede buscar la información en Google. También está el blog Contralobos, donde está toda la información. Si alguien quiere informarse más acerca de esto, puede consultarme, y como muestra un solo botón, usted después lo puede averiguar en YouTube. Hay una pseudo pastora que es esposa de Guillermo Maldonado, se llama Ana Maldonado, quien, según ella soñó con Dios, y perdonen la palabra, no voy a utilizar la palabra que ella usó, pero ella dijo que Dios tenía celos. Así como lo escucha, no voy a repetirlo, así, con otras palabras más fuertes aún, lo dijo esta señora, esposa de Guillermo Maldonado,
Guillermo Maldonado, pseudo apóstol, que nombró apóstol a Fernando Chaparro. Usted fíjese y haga las aleaciones correspondientes. Usted puede buscarlo en YouTube, en Google, ahí está la información y podrá ver el video. Muestra un solo botón, porque hay muchas más falsas doctrinas, muchas iglesias falsas, algunas iglesias que hablan de que hay que fumar marihuana y un sinfín de cosas más. Ese es un gran problema, pero es un problema externo, ¿cierto? Pero hay otro gran problema que puede ser aún más grave que eso, y es un problema interno. ¿Y cuál es el problema? Es un problema que tenemos todos nosotros como iglesia. Y cuando hablo de iglesia, no hablo de esta iglesia, hablo de la iglesia universal o mundial de Cristo. Cuando hablo de iglesia, voy a hablar de la iglesia a nivel mundial. Y el problema de este siglo XXI de la iglesia, y es el otro gran problema, puedes avanzar, Jorge, es que los cristianos no leen la Biblia. Es una gravedad tremenda, porque por un lado están los falsos profetas predicando mentiras, y por otro lado estamos nosotros que no queremos leer la Biblia. Hermanos y hermanas, esta Biblia que tenemos usted y yo, hay hombres, hay mujeres que dieron su sangre, dieron su vida. Hay países en donde no pueden leer la Biblia, por lo tanto tenemos que valorarla y tenemos que leerla. Mira, te voy a leer una estadística que se hizo en Estados Unidos, la consultora Lifeway Research, no sé si lo mencioné bien, dice así, que solo el 18% de los cristianos leen la Biblia diariamente. Este estudio usted lo puede corroborar en internet. Solo el 18% de los cristianos en Estados Unidos leen la Biblia. Eso es súper grave, hermanos. Y vamos a suponer que esa estadística la traslademos a Chile y a lo mejor puede ser en la misma cantidad o incluso menos, pero supongamos que también acá el 18% de los cristianos leen la Biblia. Eso a mí me parece muy grave, porque teniendo la palabra de Dios, nosotros no la leemos o no la estudiamos. Yo le hago una pregunta: si fuera ese porcentaje, ¿usted estaría dentro de ese 18% que lee la Biblia diariamente? ¿O estaría en el 82% restante que no lee la Biblia? Es el momento para nosotros pensar, autoanalizarnos y ver. Solo Dios sabe todas las cosas, Dios conoce el corazón, pero ¿está usted en ese 18%? ¿Estoy yo en ese 18% que estamos escudriñando, que estamos leyendo la Biblia? Porque la única forma de combatir la mentira es aprendiendo la verdad, y la verdad está en la Biblia. Amén. Vamos a leer el texto. Hebreos capítulo 4, versículo 12, dice así: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Voy a leerlo en una traducción al lenguaje actual, que es una Biblia que me gusta mucho porque es muy directa y es muy fácil de entender. Dice así: cada palabra que Dios pronuncia tiene poder y tiene vida. La palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Allí examina nuestros pensamientos y deseos y deja en claro si son buenos o son malos. Pregunta: ¿qué es la palabra de Dios? ¿Qué es la palabra de Dios, hermanos y hermanas? Vamos a tratar de dar a conocer esto. Hay una pregunta, Jorge, ¿puedes seguir? Dale. Sí, que ya leímos eso. Y la pregunta que viene de cajón: ¿qué es la palabra de Dios? Un resumen: es un documento que está compuesto de 66 libros, la escribieron 36 autores, fue escrita en 3 continentes, fue escrita en 3 idiomas: griego, arameo y hebreo. Y el periodo en el que se escribió la Biblia es un periodo de alrededor de 1500 años. Pero no tan solo eso, sino que la Biblia tiene un mensaje único y unido. Podemos seguir. Primero,
tiene un solo propósito: salvar a la humanidad. Un solo propósito: salvar a la humanidad. Segundo, muestra a un Dios que no cambia. Tercero, dicta una ley inmutable, o sea, una ley que no cambia. La ley de Dios tampoco cambia. Y cuarto, centra su esperanza en Jesucristo. Si tú estás de acuerdo con eso, di amén. Amén. Eso es cierto. Sigamos. ¿Qué más es la palabra de Dios? No es tan solo eso, sino que hay una palabra griega que es la palabra logos. Cuando habla dice, porque la palabra de Dios, cuando dice la palabra, es una palabra griega que es la palabra logos. Déjalo ahí, el logos, porque es un pensamiento, porque justamente la palabra de Dios vendría siendo como el pensamiento de Dios. Lo que tenemos aquí en la Biblia es el pensamiento de Dios. Dios no esconde su carácter, ya hemos hablado de eso. Dios no esconde su carácter, Dios quiere que todos conozcan cómo es Dios y Él no anda con secretos. Aquí está el pensamiento de Dios. ¿Cómo podemos conocer a Dios? Acercándonos a la Biblia. ¿Qué más es? Sigue. Por lo tanto, más que un libro, como veíamos que era un documento que está compuesto por 66 libros acá, pero no es tan solo un libro, es más que un libro, es el pensamiento de Dios. También es el verbo. Ahí sale Jesucristo. El verbo en Juan capítulo 1, versículo 1, si quieren lo anota, si quieren lo busca, hay algunos versículos que no vamos a revisar, solamente vamos a ponerlo ahí en pantalla. Juan 1, versículo 1 nos habla de que la palabra de Dios es el verbo. ¿Y qué es el verbo? Es la acción, es la palabra, no tan solo el pensamiento de Dios, sino también la palabra hablada de Dios. ¿Y quién es la palabra hablada de Dios? Jesucristo. La palabra de Dios es acción, es la esencia de Dios, Jesucristo mismo. Jesús es el camino, es la verdad y es la vida. Él es la palabra. Entonces, cuando vino Jesucristo a la tierra, Él vino a ser la palabra hablada de Dios. Cuando Jesucristo caminaba en la tierra, Él vino a ser la palabra hablada de Dios. Porque primero estaba el pensamiento de Dios en la Torá, pero después vino Jesucristo y Él mismo, en esencia, en carne, Él era la palabra viva de Dios aquí en medio de la tierra. Amén. También podemos decir que la Biblia es santa. Por eso se llama, y dice en la tapa, Santa Biblia. ¿Por qué? Porque Dios es santo y porque la Biblia no tiene errores, la Biblia no tiene manchas, la Biblia es santa, es perfecta, es la palabra de Dios, es el pensamiento de Dios y es la acción de Dios. Sigamos, ¿qué más es la palabra? La palabra de Dios, dice Jeremías, que es como fuego. La palabra de Dios es como fuego porque puede quemar todo yugo de maldad, porque puede quemar todo el pecado que hay en nuestra vida. Por eso la Biblia se describe como, la palabra es como fuego que quema lo más profundo de nuestro ser. Pero no tan solo eso, Jeremías también dice que es como martillo. Sigue, ahí sale el martillo que golpea. La palabra de Dios es como un martillo porque va golpeando el corazón del ser humano y va golpeando el corazón que a lo mejor está duro y quiere que ese corazón sea blando, que ese corazón que se parte, igual como cuando un martillo parte una nuez o cuando el martillo va golpeando el clavo hasta incrustarlo en la madera. Así es la palabra de Dios que va golpeando hasta que nos rompe el corazón. Amén, y nos hace un corazón de carne. Sigue, eso está en Jeremías capítulo 23, versículo 29, si usted lo quiere leer, ahí dice que la palabra de Dios es como fuego y es como martillo. También vemos que la palabra de Dios es poderosa, por eso ahí sale una explosión como de una bomba atómica, porque eso, hermanos, es la palabra de Dios. La palabra de Dios es más poderosa que una bomba atómica. La palabra de Dios es más poderosa que todo un ejército, porque la palabra de Dios hace lo que no hace ningún hombre, lo que no ha podido hacer ningún presidente, cambia el corazón del hombre y de la mujer. Amén, porque yo sé que Dios cambió tu vida, transformó tu vida, y eso lo hizo la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es poderosa. Amén. La palabra de Dios no es tan solo poderosa, sino que también es eterna. Primera de Pedro 1:25, ese lo vamos a buscar. Primera de Pedro 1:25.
Si alguien lo puede buscar, me puse un poco nervioso. Si alguien lo tiene, 1 de Pedro 1:25. Mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Amén. La palabra de Dios permanece para siempre. La palabra de Dios es eterna. Puede pasar muchas cosas, hermanos. Puede pasar la vida, pueden pasar los autos, pueden pasar los países, pero la palabra de Dios permanece para siempre. La tierra va a pasar, el cielo como lo conocemos en la tierra, este mundo tal como lo conocemos va a pasar, pero la palabra de Dios, las palabras de Jesucristo que vino a sembrar en la tierra, nunca van a pasar. La palabra de Dios es eterna, por lo tanto, si hay algo seguro en que podemos aferrarnos, es la palabra de Dios, porque es eterna, como Dios. Amén. Seguimos. La palabra de Dios en Lucas 8:11 también se presenta como la semilla. Cuando nosotros predicamos la palabra, estamos sembrando la palabra de Dios. Algunas semillas caen en buena tierra, otras entre los espinos, pero ahí por eso sale la imagen de un sembrador, y por eso la palabra de Dios y Jesús mismo hace esa comparación de que la palabra es como la semilla. Gloria a Dios por los que siembran la palabra. Amén. Yo estoy contento porque venía a la iglesia y tomé el colectivo que queda cerca de mi casa y venía con la Biblia, y el chofer me dice: vas a la iglesia, y es el momento preciso para predicar la palabra de Dios. Tuve 5 minutos desde que llegué acá para predicarle la palabra de Dios. Por lo tanto, ya antes de estar predicando aquí, ya había predicado a una persona, hablándole de Jesucristo, porque Dios nos da esa oportunidad en el día, en la semana, en el año, de sembrar una semilla en el corazón del hombre y de la mujer. Y esa palabra de Dios, esa semilla, así como crece el árbol, así como crece la planta, va germinando, va creciendo. Así es la palabra de Dios. Cuando llegó a tu vida y cuando llegó a mi vida, fue poniendo una semilla y fue creciendo la palabra e hizo vida. Amén. La palabra de Dios no es tan solo una semilla, sino que, como decía el versículo, es viva y es eficaz. Después vamos a ver en detalle qué significan esas palabras. Luego nos dice, sigue Jorge por favor, nos dice que la palabra de Dios, ahí en donde está ese angelito, la palabra de Dios es la espada del Espíritu. Efesios 6:17 nos dice y compara a la Biblia como una espada. También el versículo que leíamos compara la Biblia con una espada que es capaz de cortar todas las cosas, todo lo malo, todos los engaños, todas las mentiras, todo lo que está, todos esos tumores pecaminosos que están en nuestra vida, espiritualmente hablando. Dios puede cortarlos por medio de la palabra, y así es comparada. Es la espada del Espíritu. La espada o la palabra de Dios es un arma de ataque, es un arma de ofensa. El escudo de la fe nos protege, es un arma de defensa, pero la Biblia es un arma de ataque. No un ataque físico, no un ataque de violencia física, pero sí es un ataque espiritual contra el enemigo o contra los que a lo mejor están predicando estas mentiras. La mejor forma de combatir la mentira es predicando la verdad. Por eso que en esta iglesia hacemos tanto énfasis en la palabra, en Cristo, en que debemos ser cristocéntricos, en que debemos ser bibliocéntricos, porque esta es la manera de que una iglesia pueda ser protegida. La Biblia es un arma de ataque, la palabra de Dios es tu arma de ataque. Así como el soldado va con su metralleta, con su arma, nosotros también tenemos que andar con nuestra Biblia. También me daba cuenta que si no hubiera andado con la Biblia, esa persona no me hubiera hablado, pero vio que andaba con la Biblia, con nuestra espada. Es así como debemos andar. A veces se nos podemos olvidar la Biblia, pero no se nos olvida el celular, por ejemplo. Pero la Biblia es más importante que un celular. Amén. Seguimos. La Biblia también dice, Apocalipsis 22:6,
que es fiel y verdadera. Si hay algo que tiene verdad o que contiene verdad, no son los políticos. Ustedes pueden ver el panorama político, los dimes y los diretes, los cuchillazos en las espaldas que se dan los políticos, porque todos nos mienten, pero hay alguien que no miente, que no falla, y ese es Dios. Su palabra es fiel y es verdadera. Si hay alguien en quien puedes tú confiar, es en la palabra de Dios, porque es fiel. Su promesa permanece, no te va a fallar, y es verdadera, te dice la verdad. No tan solo eso, podemos seguir. La palabra de Dios es como una lámpara. Yo me recordaba, en este verano fui con mi amigo Oscar, fuimos al campo y llevábamos una linterna, íbamos a ir a buscar una miel a unas parcelas más allá, y con el hermano de Oscar, y resulta que yo iba con mi linterna para iluminar este camino. Y él me dice, no, apaga la linterna, vamos así como andan los campesinos. Y se veía todo oscuro, hermana, todo oscuro. Y más encima, un poco más allá, había una manada de caballos que se le veían los ojos brillando, y todo oscuro, lo único que alumbraba eran las estrellas. No veía si habían rocas, si habían pastos, si habían rejas. No sé si alguno de ustedes ha estado así, en el campo es todo oscuro, hermano. Y ahí no hay dónde mirar, no sabes el camino, a no ser que alguien te guíe. Y para que te des cuenta, nos pasó algo muy chistoso, de que el hermano de Oscar tropezó con unos troncos que había ahí y se sacó la mugre. Y en realidad nos asustamos porque se puso a llorar, y eso es porque no andábamos con la lámpara encendida. Pero después tuvimos que encenderla porque en realidad había muchos troncos, había muchas cosas. Y yo no sé si tú te has sentido en esos momentos en donde ves todo oscuro, en donde a lo mejor no hay ninguna posibilidad de trabajo, no hay ninguna posibilidad de sanidad, no hay ninguna posibilidad de que tu situación se arregle, y ves todo oscuro. En ese momento, hermanos y hermanas, lo único que te puede alumbrar es la palabra de Dios, porque dice que es lámpara a tus pies. Amén. La palabra de Dios es como una luz que te va guiando por ese camino oscuro. Puede estar todo oscuro a tu alrededor, a mi alrededor, pero si vas en tu mente con la palabra del Señor, tu camino va a ser alumbrado. Amén. Sigamos. La palabra es viva, es eficaz, lo vimos. Sigue más, Jorge, por favor. Vamos a ver unas palabritas que hay ahí en Hebreos capítulo 4, versículo 12, para que podamos tener un poco de claridad. Ahí estaba el celular, que no se nos olvida en la casa, pero la Biblia muchas veces se nos olvida, ¿cierto? Porque la palabra de Dios es viva. Sabemos lo que es vivo, no tiene mayor explicación. Todo lo que respira es vivo, lo que está en constante movimiento. Así se compara la palabra de Dios. Y eficaz. Ahí hay una palabra que es energes, una palabra griega que es energes, que es activa, que es operativa, es acción. Por lo tanto, la palabra de Dios, como yo les decía, dice la misma palabra que no vuelve vacía. La palabra de Dios siempre produce algo. La palabra de Dios no vuelve vacía. La palabra de Dios siempre está en constante movimiento, siempre está revolucionando, siempre está creando, siempre está activando, siempre está accionando, moviéndonos o desafiándonos a que hagamos la voluntad de Dios. Así es la palabra de Dios, como una energía activa. Amén. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, es activa, tiene movimiento y más cortante. Sigue. Mira la palabra cortante, lo que significa. Tomoteros, palabra griega, tomoteros. Es más cortante y la palabra significa un solo tajo. Es como los ninjas que cuando parten, una manzana, supongamos, de un solo tajo, la palabra de Dios es capaz de partir. De un solo tajo. De repente tienes un problema o estás en pecado y la palabra de Dios te descubre con un solo tajo y divide entre lo bueno y entre lo malo.
Nosotros humanamente con nuestros ojos no podemos ver nada, pero la palabra de Dios es la que va con el Espíritu Santo y va cortando con un solo tajo y va abriendo nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu y va discerniendo lo que hay adentro. Dice que toda espada de dos filos, imagínense qué cortante puede ser una espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma. ¿Puede seguir, por favor? Hasta partir el alma es nuestro ser, las coyunturas y los tuétanos. Aquí está, el escritor está graficando cómo es de cortante la palabra de Dios, cómo puede llegar a lugares donde el ser humano no llega. Yo puedo llegar a lo mejor mi voz de aquí a allá, pero el Espíritu Santo entra hasta lo más profundo de tu ser. Eso es lo que está tratando de decir, y que puede llegar hasta muelos, hasta los tuétanos. ¿Qué significa esta palabra griega? Hasta la médula ósea. O sea, cuando el hueso está partido adentro, cuando vienen las cazuelas, viene una cosita, esa es la médula ósea, lo que está dentro del hueso. Lo que grafica el autor es que Dios es capaz de llegar hasta ahí, hasta el hueso, hasta donde no llega nadie. Hasta ahí llega la palabra de Dios y corta el pecado de raíz, y corta y separa, como veíamos en la traducción al lenguaje actual, separa entre lo bueno y lo malo. Si estás pensando bien, si estás actuando bien o mal, la palabra de Dios, no el predicador, es la palabra de Dios la que te descubre y la que te desnuda. Amén. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Sigue, ahí esa palabra discierne. ¿Qué es discernir? Viene de la palabra griega críticos, que es discriminar, separar lo bueno de lo malo. Y esta palabra a su vez viene de la palabra crino, que también es juzgar, que es separar. ¿Qué es juzgar? Hacer justicia. Muchos tienen el concepto errado que juzgar es malo. Juzgar significa simplemente decidir entre lo bueno y entre lo malo. La crítica no es mala, la intención de la crítica es la mala. Por algo está el término crítico de espectáculos, ¿o no? De ahí viene, críticos, separar lo bueno de lo malo. Decidir también tiene otra apreciación, pensar. Cuando se habla de juzgar, todos juzgamos. ¿En qué sentido? En separar lo bueno de lo malo. Este predicador, hablo de los falsos que él estaba diciendo, está predicando a otro Cristo, a otro evangelio, y no el evangelio que me enseñan en la iglesia. Por ejemplo, estoy separando, estoy pensando, estoy decidiendo. ¿Y quién es el que puede llegar a discernir o a separar lo malo de lo bueno en nuestro corazón, en nuestra mente? Dios, con su palabra, es capaz de cortar hasta lo más profundo, hasta los tuétanos, hasta las coyunturas, que son lo que une